El amor de Dios por su pueblo. Vamos a leer Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amén y amén. Bien, lo que encontramos en este pasaje es lo que conocemos como una parábola. Las parábolas son más familiares para nosotros en el Nuevo Testamento porque Jesucristo siempre dio muchas enseñanzas a través y por medio de las parábolas. Recordemos que la parábola es una historia que utiliza imágenes o símbolos muy conocidos de la vida real, con el propósito de enseñar una verdad espiritual o para dar una enseñanza a quien escucha la parábola, que puede ser incluso una enseñanza moral. Entonces, en esta parábola que el Señor se dirige a través del profeta Isaías a Israel, a todos los ciudadanos, a todos los judíos, acerca de una viña que él plantó. Esto es una canción, una forma de canción en la cual él se dirige para mostrar su indignación. Podemos pensar un momento antes de iniciar con el texto, el pasaje. Pensemos en los padres que han dado todo por sus hijos, que han dado su mejor y mayor esfuerzo para que sus hijos tengan lo mejor, principalmente que tengan un crecimiento espiritual verdadero, que tengan una fe verdadera y genuina en Cristo Jesús. Y adicionalmente su esfuerzo está para que tengan un buen estudio, para que no les falte nada en torno a su alimentación, su vestir, el lugar donde vivir, que tengan oportunidades de ellos mismos ir desarrollando su capacidad, repito, en torno a la voluntad del Señor. ¿Y qué sucede si los hijos o uno de sus hijos no toma el camino verdadero? Es decir, no es consecuente en su respuesta, en su vivir con sus padres, en una manera de gratitud y por el buen ejemplo que han recibido en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en obediencia, sino que toman un camino distinto. ¿Qué sentirían esos padres? ¿Y qué podrían decir los padres? No tuve nada más que hacer, les di todo lo que tenían, no tenía nada más por hacer, hice todo lo que en mis manos y en mis fuerzas estaban. Y hay tristeza en esos padres. Pues vemos algo de lo que el Señor nos enseña a través de esta parábola. Esta parábola, repito entonces, es como un cántico, porque dice el versículo 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Es decir, ¿qué es lo que vemos acá en el principio de esta parábola? Que es el amado el que se dirige a su viña. Y algo que es muy importante y que vemos de entrada es el amor de ese dueño, de ese señor de esa viña, del propietario de esa viña, del amor que tiene por su viña. Y por causa de ese amor es que hace todo. Y es el principio por el cual nosotros estamos delante del Señor. Por el amor de Él a nosotros, por amor a su nombre,
por el amor que Él nos ha regalado, es que Él nos trata con misericordia. Entonces vemos en esta viña, y vamos a mirar en el desarrollo del texto, los privilegios de esta viña. ¿Qué privilegios tenía esta viña en comparación a una viña que podríamos decir normal? Cuando Isaías le hablaba al pueblo, ellos sabían de qué estaba hablando cuando menciona la viña, cuando menciona la tierra, cuando menciona el cercado, cuando menciona qué tipo de sembrado plantó allí. Ellos conocían bien. Entonces vemos que hay una diferencia con esta viña y es que tienes muchos privilegios que el resto no tiene. Por ejemplo, el dueño, repito, el dueño era una persona amorosa. Dice mi amado, que se dirige a quién? A la viña que ama. Además, es plantada en un lugar privilegiado. La viña no la tenía en cualquier parte, sino que la palabra dice que estaba en una ladera fértil, es decir, el lugar donde que había escogido para sembrar él allí la vid era un lugar privilegiado, no era cualquier parte, no la tiró allí la semilla para ver qué salía o a ver si iba a tener suerte y podría salir de allí algo bueno, no. Él se aseguró de que el lugar que escogió fuera el mejor para su viña. Además, ¿qué nos dice? Que el suelo fue preparado cuidadosamente con anticipación. Vamos a ver qué dice que fue cercado y despedregado. Y esto es muy importante. Recordemos que el sembrador, cuando va a preparar el terreno, remueve la tierra ¿para qué? Para sacar de allí todas aquellas piedras que no le aportan al crecimiento de la planta, por lo tanto deben ser separadas y la tierra quede suelta de tal manera que los nutrientes lleguen fácilmente a la planta. Pues de esto se trata cuando está diciendo todo lo que hizo, todos los privilegios que tenía esta viña. Dice que fue cercado. Las vides fueron escogidas directamente por su dueño. Es decir, no les llevaron a él cualquier tipo de vides y él las quiso simplemente sembrar. No, él directamente escogió cuáles necesitaba para su terreno. Y algo que es muy importante, estaba siempre protegida. Vamos a ver que dice que tenía una torre que vigilaba siempre para que no llegara el enemigo a dañar o a robar todo lo que él había sembrado. Entonces vemos en primera instancia los privilegios de la viña. Entonces dice, versículo 1 nuevamente, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Entonces ya habíamos dicho, un lugar privilegiado, el mejor lugar. ¿Cuál es el mejor lugar para una persona cultivar? Donde haya buena agua, que la tierra sea apta para el cultivo y que tenga todos los nutrientes necesarios para que la planta crezca fuerte. La había cercado y despedregado y plantado una torre. Entonces vemos acá todo lo que el Señor está haciendo y sabemos al final, por el versículo 7, vamos a mirar que Él está hablando de Israel. Pero también, aunque esto era un texto dirigido directamente a Israel, a todo el pueblo de Judá, sabemos que aún el Antiguo Testamento tiene muchas aplicaciones para nuestras vidas. Y el entendimiento y la sabiduría que Dios nos da de Él es porque podemos aplicar en nuestro entorno, en nuestro contexto, reconociendo que nuestra salvación es por gracia, que podemos aplicar todas estas enseñanzas para tener nosotros un buen fruto que glorifique a nuestro Dios. ¿Quién escogió al pueblo de Israel? Lo escogió directamente el Señor. ¿Qué tierras escogió el Señor para él? Las tierras, recordemos que desde que él llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, porque él iba a dar una tierra prometida, es porque esa tierra ya el Señor la había escogido y la había separado para él. Allí donde está Jerusalén, donde está toda Judea, todo ese territorio, a través del Antiguo Testamento conocemos los límites que el Señor le repartió a cada tribu. Todo esto había sido escogido y preparado por el Señor. Si fuéramos allí, nos vamos a dar cuenta que el texto bíblico nos enseña que era una tierra que fluía
leche y miel, es decir, que era una tierra muy fructífera. Es decir, el Señor escogió lo mejor para su pueblo Israel. ¿Y qué esperaba el Señor de Israel? Que ellos se comportaran como pueblo escogido de Dios y a través del testimonio glorificaran al Dios Todopoderoso. El resto de naciones debería ver en Israel un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo que solamente tenía un solo Dios, a diferencia de los otros pueblos que tenían demasiados dioses, tenían el dios de la fertilidad, tenían el dios de la prosperidad, tenían el dios de las aguas, tenían el dios del sol, una gran cantidad de dioses. En cambio, Israel debía demostrar que ellos solamente tenían al Dios todopoderoso, pero que era el Dios único y verdadero, y que ese Dios era el que estaba con ellos, era el que les prosperaba su camino, el que les llevaba siempre eh, tomados de la mano poderosa y de la soberanía del Señor. Pero hemos dicho entonces que esto tiene también aplicaciones para nuestras vidas. Nosotros somos creyentes, cristianos. Nosotros hemos sido también escogidos, llamados por el Señor para hacer parte de ese remanente que Él ha tomado para sí eternamente, para que compartamos, para que estemos con Él eternamente. Así que también tenemos un privilegio de que el Señor entre tantas personas nos haya dado el don de la fe, esa fe para creer y poner toda nuestra esperanza en el Señor. Israel tenía en el pacto que Israel hizo con el Dios Todopoderoso, que Dios hizo con Israel, ellos tenían una parte que cumplir, y es que no tendrían dioses ajenos. Pero ¿qué pasó con el qué pasó con el tiempo? Cuando pasaban los días, los meses, los años, el pueblo se fue apartando de aquel compromiso, de aquella promesa, se fueron apartando y desligándose del pacto, y tenían ya muchos dioses, estaban tomando dioses de otras naciones por causa de la desobediencia. Y se casaron con mujeres de otros pueblos y esas mujeres trajeron sus dioses y ahora ellos también tenían muchas creencias. Todo esto pasó ¿por qué? Por la desobediencia, por incumplir el pacto que habían hecho con Dios. Dios por su parte, lo que a él le correspondía dentro de ese compromiso, perfectamente lo cumplió, porque Dios siempre cumple sus promesas. Nosotros como creyentes, como cristianos, sabemos que tenemos hoy por gracia ese regalo de la salvación, pero también tenemos compromisos que debemos cumplir delante de nuestro Dios, y es ese estilo de vida que nosotros debemos llevar delante de la comunidad, delante de la iglesia, delante de la sociedad, para que nos vean distintos, diferentes a lo que es una sociedad sin un Dios, o a una sociedad que no conoce al Dios verdadero, que tienen muchos dioses, pero que no conocen al Dios verdadero. Y a través de ese testimonio, Dios puede utilizar ese buen testimonio. ¿Para qué? Para que otras personas, otras familias busquen al Señor Dios Todopoderoso. Pero ¿qué pasa? Quizás nosotros no nos estamos dejando pulir como el Señor quiere. Quizás nosotros aún estamos en medio de esas piedras, dice el versículo 2, la había cercado y despedregado. ¿Qué significa que la había cercado? Para que el enemigo no la asediara, el mismo Dios Todopoderoso sería quien la defendería. Nosotros sabemos que la protección nuestra no está en los hombres, no está en el dinero, no está en las riquezas, no está en los amigos, no, está en el Dios Todopoderoso. Ese es nuestro protector, nuestro escudo, nuestro más alto escondite. Pero para tener también esos privilegios, nosotros debemos de estar en obediencia, sujetados a su voluntad. Porque no puedo decir yo que el Dios Todopoderoso es mi escudo protector cuando yo estoy en desobediencia. Es decir, como si le estuviera diciendo a Dios, Señor, aunque yo esté en desobediencia, aunque yo esté haciendo las cosas que tú aborreces, tu escudo protector debe estar conmigo. Es una mayor insensatez que cualquiera. No, ese privilegio nosotros lo debemos abonar, lo debemos abrazar siempre con la obediencia. Y dice que lo había despedregado. ¿Qué significa? Mirémonos si nosotros todavía tenemos cosas en nuestra vida a las cuales nos queremos aferrar. ¿Qué hace las piedras? A mayor tiempo se aferran más y se compactan más con la tierra. La piedra y la tierra se compactan y es difícil arrancarlas en muchas oportunidades. El labrador tiene que cavar mucho y dedicarle mucho esfuerzo para quitar esa piedra porque es un estorbo.
al propósito del cual tiene que esa planta florezca, crezca y dé un fruto. Nosotros de pronto tenemos que revisarnos si es que todavía tenemos allí piedras en nuestro corazón que impiden ese fluir de la palabra de Dios en nuestras vidas, que impide que crezca esa semilla que ya el Señor ha plantado, que nos ha escogido, que Él mismo nos ha separado, que Él está haciendo todo por nosotros y Él quitando de nosotros las piedras, todo aquello impedimento y nosotros aferrados a ella. ¿Y qué puede ser esas piedras de las cuales nosotros estamos aferrados? Aquello que impide puede ser la misma religión. ¿Cuántas personas están aferrados a una religión y aún conociendo, entendiendo, leyendo la palabra de Dios, aún así la dejan de un lado y dicen, no, yo sigo las tradiciones? Y el Señor llamándonos para que demos fruto porque Él ya por gracia nos ha salvado y nosotros todavía enredados con religiones engañadoras de este siglo. ¿Qué puede ser una de esas piedras que todavía están dañando nuestro convivir, nuestra comunión con el Señor? ¿Acaso los afanes de este siglo? Aún estamos muy acosados en las cosas de este siglo y no dejamos que en nosotros fluya la palabra de Dios. O quizás todavía tenemos nosotros que corregir nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, y aún con eso hacemos daño. Son esas piedras, entonces es que yo soy así, es que yo quiero que me conozcan porque yo soy así. No, ¿eso es acaso una piedra que está estorbando para que fluya verdaderamente la palabra de Dios? No estamos dando fruto porque puede haber uno de estos impedimentos o cualquiera muchos más de los ejemplos que podríamos tomar. Nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios nos está llamando a cambiar nuestra manera de hablar, pues entonces debemos esforzarnos en cambiar nuestra manera de hablar. Si nosotros el Espíritu nos está llamando porque debemos de dejar un grupo de amigos que nos está haciendo daño y cada vez que nos encontramos con ellos nos apartamos de la fe, pues entonces debemos apartarnos de esos amigos y que nos vean a nosotros solamente en el buen comportamiento como personas creyentes. Si estamos atados a vicios, el Espíritu de Dios nos está llamando a dejar esos vicios, pues entonces debemos de tomar la decisión en el nombre de Jesucristo y tomados de su mano, caminar hacia dejar esos vicios definitivamente. El Señor es el que nos da la fuerza, el Señor es el que nos da el querer como el hacer, pero nosotros debemos de disponernos para Él. No que sea imposible para Dios. Dios puede hacer todo y Dios ha quitado mucho de nosotros, pero recordemos que Dios ha dejado responsabilidades en su iglesia y esas responsabilidades las tenemos que tomar. Yo no puedo decir, no, es que si Dios quiere que yo no sea así, Él me va a cambiar. No, repito, es la palabra de Dios la que nos va formando y la que nos va guiando. ¿Para qué? Para que nosotros nos apemos de todo aquello que nos aparta de su voluntad. Dice que ha plantado vides escogidas. Repito, nosotros como escogidos por el Señor, recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio y empieza a llamar a cada uno de sus primeros discípulos, que luego los nombró sus apóstoles. Los iba llamando por su nombre. Sígueme, sígueme, ven conmigo, deja lo que estás haciendo, sígueme. Así como lo hizo con Pedro, con Juan, con Mateo, así como lo hizo con cada uno de los discípulos, así nos llama a nosotros. Y debemos tomar la decisión de seguirle. Sí, Señor, aquí está mi vida, la pongo delante de ti. Sabemos que Él por misericordia nos ha llamado, no porque nosotros seamos mejores, sino que Él vio, recordemos que Jesucristo claramente lo dijo, Él por qué nos ha escogido a nosotros, por viles pecadores. No porque éramos buenos, no porque éramos santos, no porque éramos mejores. Jesucristo dijo claramente, y eso no se nos puede olvidar, lo vil, dice la carta de los romanos, lo más vil de este mundo escogió Dios. Y Él vino, dijo, ¿por qué? No vino por los sanos, sino por los enfermos. No vino por los justos, sino por los pecadores. Y nos ha llamado, nos está dando esa oportunidad. Debemos de disponernos para Él. ¿Y eso cómo se va a ver? A través de los frutos, como vamos a mirar. Había edificado en ella una torre. Esa torre significaba protección. Esa torre significaba vigilancia, que él mismo estaba vigilante de su pueblo.
el mismo Dios es el que está con nosotros. Recordemos que tenemos un defensor. Se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo se contrista, es decir, se entristece, mas no se va. Porque a veces decimos, ven Espíritu Santo, ven porque no te siento. No, el Espíritu Santo está ahí, está contristado porque estamos hablando perversidades con nuestros labios, porque nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón son malos, porque no estamos controlando nuestra mente y le estamos dejando divagar en las sociedades de este mundo, porque nuestras emociones están atadas a los placeres y no en estudiar la palabra de Dios. Pero sabemos que el Espíritu de Dios está ahí siempre como nuestro defensor. Y dice, y hecho también en ella un lugar. Ese hecho es, no es hecho, sino hecho también en ella un lagar es, cavó un lagar. ¿Qué era el lagar? El lugar donde pisaban, donde las uvas las estripaban para que allí saliera el vino. Recordemos algo, el vino, bíblicamente el vino se relaciona con la alegría. El vino bíblicamente se relaciona con la felicidad y es muy importante para lo que el Señor nos enseña. Es decir, Él preparó todo de tal manera que ya tenía todo listo. El dueño de la parábola, conforme a la parábola, estaba preparado, estaba listo, porque Él decía, si todo lo hice bien, si todo está perfectamente organizado, ¿qué debo obtener yo? Uvas dulces, uvas buenas. Y ya tengo el lagar para de allí extraer el vino. Pues el Señor espera de nosotros que nosotros demos un fruto, que Él pueda alegrarse porque ve cambios en nuestras vidas, porque ve esfuerzos en nuestras vidas, porque ve compromisos en nuestras vidas, porque ve dedicación de nosotros hacia la palabra y hacia la obediencia, que el Señor se goce porque nosotros estamos esforzando mínimamente en hacer su voluntad. Allí debe estar encaminado nuestro corazón, allí debe estar encaminado nuestra mente, allí debe estar encaminado nuestro ser. ¿Cómo voy a glorificar a mi Señor? Mire, pensemos al final de los tiempos. El Señor va a llamar y a recoger los frutos que a Él le pertenecen, porque son frutos de Él. Y nosotros vamos a llegar sin nada. Porque hay una conciencia muy simplista que dice, un comentario muy simplista, es que lo importante es que yo ya soy salvo por fe y no me importa si van a haber coronas en el reino de los cielos, no me importa frutos, no. Realmente no estamos adorando al Dios Todopoderoso como Él se lo merece. Si nosotros comprendemos plenamente en qué consiste la salvación por gracia, queremos vivir para agradar a Dios y desde ya. No lo vamos a dejar para cuando estemos con Él en el reino de los cielos. Allá le vamos a adorar, le vamos a exaltar, lo vamos a glorificar, sí, pero desde ahora nosotros podemos adorarlo, exaltarlo y glorificarlo con nuestro buen testimonio, con nuestro buen comportamiento. Entonces, Él ya tenía preparado el lagar, Él ya tenía preparado todo. Y dice, termina este versículo 2, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Cuando uno mira y dice, y esperaba que diese uvas y uvas silvestres, como que no nota mucho la diferencia. Pues podríamos decir, al fin y al cabo dio fruto, al fin y al cabo dio uvas. Pero desde el original no se traduce uvas silvestres como algunas Biblias lo traducen como unas uvas amargas. No, el contexto en el cual se manejaba esta expresión, esta palabra allí, habla más de una uva o un fruto más bien que olía feo, bastante feo, que era muy, muy desagradable, que incluso no era comestible, era un olor fétido, dicen algunos comentaristas, olía demasiado mal, haga de cuenta una uva podrida, haga cuenta un fruto podrido, después de muchos días de estar ahí, no es comestible, no se puede hacer nada, no sirve para nada. Pues esto fue lo que recibió el dueño de la viña, que estaba esperando uvas grandes, buenas, dulces, ahora recibió un fruto podrido, un fruto desagradable, un fruto fétido, un fruto sucio. Pensamos nosotros cómo somos nosotros pecadores delante del Señor sin la sangre de Jesús, sin la mediación de Cristo Jesús, ese olor desagradable.
¿Qué son nuestras obras delante del Señor sin la presencia, sin la intermediación de Cristo Jesús, sin la presencia de la fe verdadera en nuestras vidas, sin tener a Cristo en nuestras vidas? Esas obras son, y lo mismo lo dice el mismo Isaías, somos como trapo de inmundicia. Así son esas obras, trapos de inmundicia, trapos sucios completamente, desagradables delante de aquel que lo recibe. Y eso es lo que cada persona, y debemos, así como suena desagradable, debemos de decirlo. ¿Para qué? Para que tengamos la convicción de lo que Dios quiere mostrarnos. Que si no es a través de Cristo, somos totalmente desagradables delante de los ojos de Dios. Decíamos al principio que una parábola es una historia que se utiliza con imágenes de la vida real para dar una enseñanza espiritual. Pues aquí hay una enseñanza espiritual grande para nosotros. Nosotros sin Cristo Jesús no podemos acercarnos al Padre. El contexto completo de la Biblia es que nos habla de un Dios santo, santo, santo. Porque a veces escuchamos hablar mucho del Dios de amor. Sí, correcto, efectivamente Dios es un Dios de amor, pero es uno de entre todos los atributos que Él tiene. Y Él también es un Dios justo, y sus juicios son justos y verdaderos, y no dejará sin castigar ningún pecado. Entonces se toma que porque Dios es el Dios de amor, entonces no importa lo que yo haga con mi vida, no importa mi comportamiento, no importa si soy pecador, no importa si soy vulgar, no importa si soy desobediente, no, porque como es un Dios de amor, pues Él simplemente al final me va a llevar al reino de los cielos. No, eso no es bíblico y es una completa interpretación equivocada de la palabra de Dios. Como Dios es justo y Él es santo, Él mismo preparó a su Hijo Jesucristo para que Él pagase el precio de nuestro pecado. Y de esta manera ya nosotros llegamos delante de Él, no desagradables en nuestras maldades y pecados, sino ahora limpios y purificados, santificados por la sangre de Jesús, santificados por la palabra de Dios que hace en nosotros esos cambios que glorifican su santo nombre. Ese olor de esas uvas silvestres, de esas fruto dañino, ese fruto era contaminante, es decir, no podía comerse. Repito, así nosotros, ninguna persona va a poder llegar delante del Señor por sí mismo, o no va a poder llegar así a través de una religión, que tristemente muchas personas están equivocadas. Es que como yo estoy inscrito en la religión más grande del mundo y la gran mayoría no puede estar equivocado, entonces yo no importa lo que haga, yo voy al cielo. No, no es por obras para que nadie se gloríe. No es porque yo me bauticé, no es porque yo me escribí en una iglesia, no, es solo por gracia. Y si tenemos la salvación, el entendimiento de lo que es la salvación por gracia, es porque tenemos la fe verdadera. Y si tenemos la fe verdadera es porque en nosotros debe estar encendido el deseo de glorificar a Dios, de glorificarlo a través de las buenas obras, de ese buen fruto que glorifique al Señor. Y entonces vemos el versículo 3. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Entonces mismo llama a los implicados delante del Señor. Y dice, juzguen ustedes, en esta parábola, juzguen entre el dueño de la viña y la viña. ¿Quién tiene la culpa de que no hayan buenos frutos? Y es algo que debemos nosotros tener muy claro, porque fácilmente un corazón cerrado a la voluntad de Dios, o un corazón o un entendimiento enceguecido, fácilmente le echa la culpa a Dios. Es que todo es culpa de Dios, es que Dios por qué me hizo así, es que Dios por qué hizo aquello, es que Dios por qué permitió aquello, y fácilmente nos vamos en contra del Señor. Pues aquí está diciendo, juzguen ustedes mismos, porque Dios hizo todo, absolutamente todo, para que el pueblo fuese fiel delante de él y le diera frutos. Le dio todo, le dio la mejor tierra, le dio el mejor alimento, le dio su protección. Tenían todo en sus manos para que prosperaran. Lo único que tenían que hacer era obedecer al Señor y no tener dioses extraños, no tener dioses ajenos. Su confianza plena y exclusiva en el Señor a través de la obediencia. No se unan a pueblos, no entreguen sus hijos a mujeres de otros pueblos. No entreguen sus hijas a hombres de otros pueblos porque eso los iba a contaminar.
Nosotros debemos tener claro que nosotros también nos podemos contaminar en el mundo en el sentido de qué, en el sentido de que nuestra fe puede estar siendo permeada y entonces empezamos a creer otras cosas. No significa que no vamos a tratar con las otras personas. De hecho, somos enviados a hablar y a tratar con las otras personas sin salirnos del testimonio y teniendo firme la certeza de nuestra fe. Claro, debemos testificarles, pero no debemos compartir con ellos sus creencias, no debemos compartir con ellos sus rituales, no debemos compartir con ellos aquello que el mundo moderno está llamando simplemente que no importa cuál creencia tenga usted, lo importante es que entre nosotros no nos hagamos daño. No, nuestra posición debe ser firme en que solamente hay un Dios único y verdadero y que no hay más dioses. Y entonces Él los llama y le dice, juzguen ustedes mismos qué ha pasado aquí. ¿El problema es de la viña o el problema es del dueño de la viña? ¿El problema es de Dios o es de nosotros? Los del problema somos nosotros somos los de esa naturaleza caída, los que nos hemos equivocado, los que hemos desobedecido a nuestro Dios. Versículo 4. Entonces, mire lo que sucede. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? O sea, Dios está diciendo, todo lo que yo tenía que hacer, lo he hecho. Ahora, en el contexto cristiano, nosotros sabemos que absolutamente todo lo hizo el Señor para nuestra salvación. Recordemos que el Antiguo Testamento nos habla de un pacto terrenal, pero el Nuevo Testamento nos habla de un pacto espiritual. Y en este pacto espiritual nosotros estamos llamados ¿a qué? A tener vida eterna, a tener nuestra fe plena en Jesucristo, porque junto a Él tendremos vida eterna para la gloria de Dios en el reino de los cielos. ¿Qué hizo el Señor? Todo, absolutamente todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nada, solamente esperar confiadamente en Él, creer en Él y vivir conforme a su voluntad, pero por gratitud. Él nos dio la salvación por gracia. Israel incumplió. Todos los seres humanos le incumplimos a Dios. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros estamos en una naturaleza caída. Pero Él, por gracia y por misericordia, nos ha dado esa salvación por gracia. Si nosotros no tenemos que preocuparnos ya por la salvación, ¿yo qué hago para ir al reino de los cielos? Sino que tengo que preocuparme es cómo glorifico al Dios que ya me dio la salvación, que ya me ha inscrito en el libro en el libro del reino, de los hijos de Dios que estamos en el que vamos a estar en el reino de los cielos, en el libro de la vida, dice textualmente el pasaje. Si nosotros ya estamos inscritos en el libro de la vida, debo de preocuparme por glorificar a Dios desde ahora en los más mínimos detalles, en lo que vemos pequeñito. Desde ahí, repito, el Señor nos llamó con un propósito. No podemos desaprovechar cada instante para glorificar a nuestro Dios. Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Recordamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, con Faraón, cuando Moisés fue a liberar el pueblo de parte de Dios. El Faraón cada vez más y más endurecía su corazón, se negaba a que a obedecer a Dios. Era una postura desafiante. ¿Quién es el Dios de los hebreos? Yo también tengo dioses y dioses poderosos. Una posición desafiante era lo que tenía Faraón. Al final, ya terminando todo lo que el Señor le había mandado a Faraón a través de Moisés, al final vemos entonces que el Señor endurece el corazón de Faraón. ¿Qué significa? Que ya tuvo la oportunidad y la desaprovechó. Al final de los tiempos, en este momento, muchas personas quizás estén escuchando o estemos escuchando el último llamado porque no sabemos en qué momento vamos a partir de esta vida. Es el momento hoy para decirle sí al Señor. No podemos endurecer más nuestro corazón, no podemos endurecer más nuestra cerviz, no podemos rebelarnos, levantarnos más contra la palabra del Señor. El pueblo de Dios está protegido con esa torre alta a través del Espíritu Santo. Nosotros somos protegidos por Él. Pero si estamos en desobediencia, si nos queremos salir de la voluntad de Dios, Él va a permitir que suframos daño. Y a él, eso le sucedió a Israel. ¿Qué le sucedió? Una catástrofe. ¿Por qué? Porque el Señor a través
de los tiempos. Sabemos por el libro de Hebreos 1, versículos 1 y 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros antepasados por medio de los profetas, ha decidido en este tiempo, decidido en este tiempo hablarnos solamente a través de su Hijo. Es decir, solamente es continuo. Hoy solamente recibimos la revelación de Dios, que es la Biblia, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios el que nos instruye en su palabra. Es la palabra de Dios la que tenemos que comer diariamente para crecer en sabiduría. Pero si nos apartamos de la voluntad de Dios, si estamos en desobediencia, podemos sufrir pérdida. Pero ¿qué le pasó a Israel? Claro, inmediatamente ellos sufrieron y sufrieron grande pérdida. En el libro de Amós, en el capítulo 4, el Señor les dice, que vamos a leerlo rápidamente por temas de tiempo, pero para que lo tengamos presente. Allí en el capítulo 4, del 4 en adelante, miremos cómo dice la palabra del Señor. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor Dios Todopoderoso. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice el Señor. Versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual llovió se secó. Hasta ahí el pasaje. Lo podemos leer en casa cada uno, pero lo que nos llama la atención de este pasaje con el texto que estamos leyendo de Isaías es que el Señor ha hecho o hizo de todo con Israel para llamarlos, para llamarles la atención. Siempre el llamado fue a través del profeta: arrepiéntanse y vuelvan a mí, arrepiéntanse y vuelvan. Y es el llamado, el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo empezó Jesucristo el Evangelio o su ministerio? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya Juan Bautista lo había anunciado de la misma manera y el Señor toma el mismo evangelio. ¿Para qué? Para llamarnos al arrepentimiento. El pasaje de Amós lo está diciendo es que Dios a Israel les llamó la atención de muchas maneras, incluso con estos prodigios, con estas señales, porque los llamó y les dijo: a ustedes lo que les gusta es ir a Betel y hacer sacrificios y hacer una gran cantidad de rituales, hacer una gran cantidad de cosas. Eso es lo que les gusta a ustedes, pero sin sentido, porque ustedes no buscan verdaderamente adorarme a mí, dice el Señor. Ustedes se están adormeciendo a sí mismos la conciencia con con ese tipo de religión que no da enseñanza, que no genera compromiso, que no genera buenos hábitos espirituales, sino que simplemente apaciguan la conciencia pecadora del ser humano. Pues vaya, síganlos haciendo, porque yo todo lo que he hecho, lo he hecho es para llamarlos. Incluso les dice: les di hambruna o mandé sobre la tierra hambruna. Dice por eso que estuvo a diente limpio, es decir, no hubo comida por mucho tiempo. De esta manera, para que se volvieran al Señor. Mostraba prodigios como hacía llover en un lado y en otro lado cercano no lloviznaba y había gran sequedad. Y viendo tantas señales, ni aún así se volvieron. Muchas personas hoy pueden decir: es que si yo viera una señal, si yo viera un milagro, entonces yo verdaderamente me postraría y vendría delante del Señor. Ya tenemos la palabra del Señor. Ya tenemos completas las escrituras y es a través de ella que nosotros debemos de presentarnos delante del Señor. El Señor Dios Todopoderoso ha hecho todo para llamar nuestra atención. Y lo último y el perfecto sacrificio que el mismo Dios preparó es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos ver una señal? Miremos la cruz, miremos el Calvario, miremos la tumba y miremos que ya no está allí Cristo, sino que ha resucitado. Miremos al resucitado que está ahora mismo a la diestra del Padre y que volverá. Allí debemos de prestar nosotros atención. No esperemos más señales, no esperemos que pase algo extraordinario, sino que creámosle a Dios a través de su palabra. Él habló a través de los profetas, hoy nos habla solamente a través de su Hijo. Vengamos siempre delante del Señor
para honrarlo y para glorificarlo. Y terminando entonces con el pasaje de Isaías, versículo, versículo 6 dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. ¿Qué debía esperar? ¿Qué debía dar la viña? Debía dar uvas buenas, pues ahora va a producir cardos, ahora va a producir espinos, ahora no va a ser algo agradable por causa de la desobediencia. ¿Quién va a sufrir? La misma viña va a sufrir el daño. Y terminando el versículo 7 entonces dice: ciertamente la viña del Señor Dios de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Es decir, aquí ya está hablando directamente de lo que esperaba el Señor, que Israel, que es la viña del Dios Todopoderoso, obrará en justicia, justicia delante de los ojos de Dios, no la justicia humana. ¿Y qué encontró en vez de ese juicio? Encontró vileza. Y en vez de justicia, el clamor, es decir, las mismas personas de Jerusalén, de Judea, de todo Israel y aún sus vecinos clamaban al Señor por las injusticias que estaba haciendo el mismo pueblo del Señor. ¿Cuántas personas, cuántas familias claman al Señor para que nosotros los creyentes tengamos un mejor comportamiento, para que nosotros los creyentes testifiquemos verdaderamente nuestra fe a través de que nos comportamos dignamente delante de los ojos del Señor? ¿Cuántas personas y familias están sufriendo porque nosotros decimos con nuestros labios que somos cristianos, pero nuestro testimonio no es un testimonio agradable delante del Señor? Estamos presentando un fruto desagradable, maloliente delante del Señor. Y nos jactamos internamente, nos confiamos como se confiaba Israel porque iban a Betel a hacer sacrificios. Nosotros nos confiamos porque decimos que somos creyentes, que somos cristianos. Verdaderamente falta en nosotros un compromiso. Y debemos pedirle a Dios. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor en los últimos días? Para que el Señor genere en nosotros ese compromiso, para que nos dé claridad de qué es lo que debemos hacer para glorificarlo, para que entendamos cuál es nuestra parte dentro de la iglesia, dentro de la congregación, qué es lo que me corresponde a mí, qué es lo que yo debo hacer porque estoy tan gozoso en el Señor que quiero trabajar para Él, o quiero permanecer sentado allí en un rincón simplemente porque es que yo ya conozco eso, ya conozco la fe y no necesito hacer nada más. Somos desagradables delante de los ojos del Señor. Cada uno mírese a sí mismo, porque es indiscutible, repito, a través de la luz del Evangelio, a través del Nuevo Testamento, comprendemos que la salvación es por gracia. Y si conocemos que la salvación es por gracia es porque conocemos plenamente el amor de Dios por su pueblo. Y ese es el tema del día de hoy, el amor de Dios por su pueblo. Amén y amén.